Hola, muy buenas tardes. En nombre de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de Intermediarios e Intermediación Financiera y Monetaria en México, siglos XIX y XX. Bueno, para esta ocasión vamos a contar con la presencia de los tres coordinadores del libro, Mario Contreras, Omar Velasco e Iliana Quintanar, y de Adriana López y Gabriel Martínez en los comentarios. Bienvenidos. ¿Comenzamos ya? Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas todos, todas, como se dice ahora. Bueno, esta semana ha sido intensa en términos de presentaciones del libro, de presentaciones y de comentarios del libro que se lee y se ha leído mucho en las redes, en los medios de comunicación. El nuestro, este libro, creo que está cerca de algunos de ellos. De algunos de ellos, quiero decir, de algunos libros que se han presentado y que se comentan. En lo que al tema de las fortalezas de la sociedad mexicana, creo, está más cerca de algunos muy específicos. Estas presentaciones, esta ronda de presentaciones del libro vienen del occidente de México, de la ciudad de Guadalajara, del sureste y de la Ciudad de México. El libro Intermediarios es una obra académica colectiva en la que yo tengo claro que se expresan capacidades, experiencias y compromisos con el conocimiento. Contribuyen 9 más el de la voz. Y para abordar el carácter múltiple, complejo, cambiante y la importancia de los intermediarios y de la intermediación financiera y monetaria. Ahora que venía en el camino pensaba, ¿por qué este tema? ¿Cuál era la importancia? ¿Cuál es la importancia? Me parece que el asunto de los intermediarios es como de las catástrofes naturales. Están donde hay personas, donde hay familias, en sí, donde hay intereses. Así se explican los intermediarios y así creo que podemos explicar las catástrofes naturales. Reconocemos con esta presentación el trabajo de los colegas de nuestra facultad y desde quienes, desde el INA, hace ya muchos años, abrieron brecha en esta temática. Conocemos las publicaciones, conocemos los investigadores que han hecho esta tarea, esta primera tarea hace ya décadas. La organización, pensamos en organizar esta presentación del siguiente modo, una dinámica que no varía, que no cambia, que no se mueve mucho de la acostumbrada. Haremos así presentaciones breves por parte de los coordinadores y después vendrá la voz de los comentaristas, unos 20, 25 minutos a lo sumo. Bueno, entonces le paso el micrófono a Omar y así lo vamos a trasladar. Ah, Iliana, sí. Pues sí, bueno, yo solamente decirles que esta obra pues es producto de un esfuerzo colectivo del grupo de investigación H Monetaria que se formó allá cuando estábamos en la pandemia, ¿no? En chanclas y con bermudas, ¿no? Conectándonos, digamos, siempre voy a recordar eso, ¿no? Cómo articulamos este grupo de investigación del que ya pues han dado varios frutos, ¿no? Está, bueno, el libro de la gestión política de la moneda, el sistema monetario de Ricardo, ¿no? Y ahora tenemos este libro de intermediarios y otros 2 más que se están cocinando, ¿no? Sí, Entonces, estamos trabajando muy intensamente, sinceramente, estamos discutiendo,
proponiendo categorías de análisis, ¿no? Estamos sobre todo buscando formar, ¿no? a nuevos investigadores, ¿no? Sobre todo con el trabajo maravilloso que están haciendo en el Archivo General de la Nación, todo un grupo de becarios que se benefician de las becas de la Dirección General de la DEGAPA, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué más puedo decir? Yo estoy muy feliz, muy contento, ¿no? Porque yo soy parte también, resultado de todas esas becas, ¿no? Yo hace 20 años recibí mi primera beca de la DEGAPA, ¿no? Entonces, estar aquí sentado presentando un libro, como yo veía a mis profesores, ahí está Maru, ¿no? Que alguna vez fui su becario también. Bueno, pues estoy muy contento de que podamos compartir con todos ustedes, pues este libro de intermediarios e intermediación financiera y monetaria, porque es una propuesta, creo yo, que lo que busca es contribuir a la discusión que, como bien decía Mario, pues nos anteceden, ¿no? Los colegas de Lina, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, pues, creo que es una obra que pone su granito de arena, ¿no? Y también estoy muy contento de compartir la mesa con Mario, con Liliana, con mis queridos colegas que van a comentar el libro, ¿no? Adriana, Gabriel. Y yo quiero hacer una mención especial, ¿no? Ya que tengo el micrófono, agradecerle también a Connie, ¿no? A mi esposa que está allá atrás, que siempre está en la máxima contención cuando uno se desborda, ¿no? Y que particularmente hoy nos va a consentir con unos ricos bocadillos, ¿no? Entonces, para celebrar, porque yo esta presentación, la verdad es que la estoy pensando en el plan de celebración. Es una gran celebración. Y bueno, nada más para no robarle tiempo a lo sustancioso. Que son ellos justamente. Sí, bueno, yo quisiera agradecerles en principio, obviamente a ustedes por su asistencia, también a los coordinadores porque fue una experiencia muy padre de trabajar, o sea, como que nos entendimos bastante bien, y por supuesto a los autores. Una de las cosas que hicimos para preparar este libro fue discutir en lo colectivo y después en lo individual los trabajos, entonces pues tiene varias revisiones en las que estuvimos viendo distintas cuestiones, sobre todo, digamos, de que el libro tuviera este hilo conductor, ¿no? Que es justamente la intermediación financiera y monetaria, pero no solamente, digamos, entendiendo un intermediario como un banco solamente, sino distintos agentes que actúan de esta manera, ¿no? Ya sea un individuo, una institución o una institución bancaria o no bancaria, etcétera. Y esto justo para abonar a la discusión en cuanto a la importancia de estos intermediarios en el desarrollo económico, ¿no? Entonces, digamos que esa fue nuestra idea en general para presentarles este libro, que como pueden ver además es muy completo porque tiene artículos desde el siglo XIX, XVIII hasta el siglo XX, ¿no? Entonces también tratamos de acaparar un periodo bastante amplio, pero justamente teniendo este problema de investigación en la mente. Y muchas gracias a Gabriel y a Adriana por aceptar nuestra invitación para estar aquí. Y por supuesto a Antonio, que nos ha coordinado todo el grupo de Historia Monetaria, Antonio Ibarra, que nos ha coordinado a todos, justo empezando la pandemia en chanclas y short, y ahora ya hasta nos peinamos y todo, ¿no? Entonces, así que les quiero agradecer mucho, bueno, más o menos, les quiero agradecer mucho a los coordinadores y a los autores, y también, por supuesto, a Bonilla, que nos apoyó para la edición y para la publicación de este libro, y por supuesto a nuestra universidad, ¿no? Y particularmente a la Facultad de Economía, a la DEGAPA, por el apoyo que nos dieron para poder tener este resultado el día de hoy. Así que muchas gracias a todos. Y sí, es una celebración. Así que te paso la palabra, Mario. Pues directamente. ¿Quién? ¿Quién va? Quien nos va a presentar primero, Adriana López López, la doctora Adriana López López. Ella es profesora de la Facultad de Economía y muy amablemente aceptó nuestra invitación para presentar el libro. Muchas gracias, Adriana. Bueno, muchas gracias. Primero que quiero agradecer la invitación a la coordinadora y los coordinadores de esta obra por invitarme a comentar este libro y sobre todo a compartirles mis impresiones generales sobre pues, los diferentes capítulos que la componen. Bueno, yo debo decir que, y no como una excusa,
que no soy una especialista en asuntos financieros ni monetarios, pero sí soy, digamos, una historiadora económica que es una atenta lectora y mis comentarios estarán dirigidos, digamos, con una mirada un poco más general, vista, digamos, desde la historia económica, desde los grandes problemas de la historia económica. Así que, bueno, en un primer momento, primero quiero compartirles mis impresiones generales sobre la obra y ya después, si me da tiempo, pues les platicaré un poco acerca del contenido de los capítulos y más que nada para invitarles a que los lean, ¿no? Entonces, bueno, primeramente quiero decir que se trata de un magnífico libro compuesto por 10 capítulos que estudian a los intermediarios y la intermediación financiera y monetaria en un periodo que va más o menos desde los primeros años de la lucha de independencia, más o menos 1811, hasta los primeros años de la depresión económica de la década de 1930. Es una obra, considero, que es una obra colectiva que vislumbra convertirse en un clásico de la historia monetaria y financiera por varios motivos. Un clásico es un texto al que uno siempre regresa porque aborda un tema de manera completa. Y aunque hayan pasado muchos años y haya avances historiográficos sobre algunos temas que plantea, su interpretación sigue vigente y siempre encontramos cosas nuevas a las que no les habíamos puesto atención. Para poner un ejemplo de estas obras colectivas, pienso en esta serie de lecturas de historia económica mexicana que publicó el Instituto Mora a finales de la década de los 90, en el que se reunieron trabajos de especialistas en los diferentes campos de la historia económica, la historia monetaria, la historia bancaria, la historia fiscal, y hago referencia a estos libros porque precisamente, aunque tienen muchos años de que ya se publicaron, contienen textos que seguimos consultando porque tienen interpretaciones que no han sido, que no han sido discutidas o bien que todavía nos siguen sugiriendo rutas de investigación. Y yo creo que algunos de estos capítulos que están en esta obra tienen ese potencial. También encontré otras virtudes en el libro que lo hacen una novedad historiográfica. La primera y más evidente es que le da centralidad a una serie de actores que habían estado bastante descuidados en la historiografía económica y que son los intermediarios financieros y monetarios. Algunos de estos personajes son especuladores, ensayadores de moneda, arrendadores de casas de moneda, prestamistas, propietarios de minas, funcionarios públicos, comisionistas, etc. Lo anterior no significa que no se hayan mencionado en otros trabajos, pero la diferencia con este libro es que estos agentes que en otras historias tienen un papel secundario, pasivo o incluso anecdótico, en las historias que se cuentan en este libro desempeñan un papel fundamental y decisivo en los diferentes procesos que se describen y analizan y que están vinculados a la minería de plata, a las actividades bancarias, a los organismos gubernamentales encargados de asuntos monetarios y financieros, y también a que sus acciones, ya fuera de manera ilegal o ilegal, pues tenían impactos decisivos en la economía en su conjunto y incluso llegaron a influir en la estabilidad o inestabilidad política y social del país. Es decir, eran actores activos cuyas prácticas no eran neutrales y llegaron a desatar episodios de inestabilidad y o violencia política y social. Estos aspectos están muy bien cuidados y logrados en todos los capítulos. El segundo aspecto es que esta obra conjunta el estudio de la intermediación financiera y monetaria en un mismo libro, durante un periodo de la historia económica que es muy importante, como lo dijo Ileana, pues abarca casi un siglo y medio, casi siglo y medio. Y bueno, pues justamente la novedad historiográfica es que pues conjuga el análisis de estos dos temas que generalmente se encuentran en los libros de manera separada. Y me parece que precisamente debido a esto, pues el libro cumple con su principal objetivo, que es contribuir en el conocimiento de las transformaciones, continuidades y especificidades de algunas formas de intermediación monetaria y financiera que se desarrollaron en México durante el periodo de estudio. El tercero es que cada uno de los capítulos estudia y analiza problemáticas específicas de manera minuciosa y muy original. Todos los capítulos dan cuenta del amplio conocimiento que los autores tienen de la historiografía sobre los temas que estudian y están construidos con una gran diversidad de fuentes primarias, algunas de las cuales no habían sido exploradas con anterioridad
o bien a las que se le plantearon nuevas preguntas. Sobre las fuentes destacan los documentos de los fondos documentales Casa de Moneda y de la Comisión Monetaria, de la AGN, los cuales, entiendo, están siendo organizados por algunos o todos los integrantes de que participaron en esta obra. Como dije, cada uno de los autores de estos capítulos son especialistas en los temas que desarrollan y por ello están muy bien planteados, desarrollados y escritos. Algunos capítulos dan cuenta de la madurez intelectual de sus autores y de su profundo conocimiento sobre los temas que desarrollan y tienen la virtud de presentar temas nuevos, nuevas interpretaciones y también conceptos y categorías de investigación que pueden servir de base a las siguientes generaciones de historiadores que quieran ahondar en ellos. Algunos de estos textos, como se los dije, vislumbro que pueden convertirse en clásicos de la historia económica del siglo XIX y XX. Por último, de estas impresiones generales, pues quiero destacar este concepto de gestión política de la moneda que aparece planteado en este texto. Este concepto da cuenta del proceso de negociación y agencia de actores políticos, públicos y privados que buscaban, por una parte, objetivos fiscales y por otra, beneficios económicos. Si bien el concepto solo se usa en 2 capítulos, en particular en el de Omar y en el de Paulina, me parece que toda la obra que podría ser aplicado en los diferentes capítulos de toda la obra, porque precisamente dan cuenta de estos procesos de negociación y agencia de estos diferentes actores. Bueno, ahora sí, no sé cuánto tiempo tengo. Sí, perfecto. Bueno, quiero platicarles un poco acerca de los capítulos, un panorama general de los capítulos. En primer lugar, como les dije, se trata de 10 capítulos que están divididos en 2 secciones. En la primera sección, pues abarcan capítulos que tienen una temporalidad que va de 1811 a 1873 y la segunda sección, capítulos en los que se abordan problemáticas que van de 1870 a 1930. En primer lugar, bueno, voy a platicarles un poco acerca de esta primera sección y bueno, conviene platicarles un poco acerca del periodo y el contenido de los capítulos. La justificación del primer periodo, los autores lo señalan, responde al surgimiento de nuevos agentes de intermediación y acciones de intermediación financiera y monetaria que se activaron a partir del surgimiento y puesta en operación de las casas de moneda provinciales durante la Guerra de Independencia, hasta inicios de la década de 1870. Y también se explica por la existencia de un patrón monetario bimetálico que permitió que la mayor parte de la circulación monetaria a nivel interno se realizara con monedas metálicas, sobre todo de valor intrínseco, con valor intrínseco, perdón. Yo sé que muchas de las personas que están aquí presentes ya saben esto, pero para los que no, que esa es un poco la idea, invitarles a los que no están familiarizados, es importante señalar que pues, durante el periodo colonial la única casa de moneda que acuñaba monedas era la de la Ciudad de México y que a partir de la Guerra de Independencia, pues de hecho la guerra provocó la descentralización de esta función y permitió que pues surgieran nuevas casas provinciales en diferentes partes del país. Esto, digamos, este hecho permitió que pues, se siguiera realizando esta función de seguir satisfaciendo la necesidad de circulante a nivel interno y externo. También es importante señalar que la moneda de plata y oro que se producía en México tenía una fuerte demanda a nivel internacional, ya que servía como medio de intercambio para el comercio global. Esta particularidad de la moneda de plata y oro provocó 2 asuntos de relevancia. Por una parte, que surgieran nuevos intermediarios que hicieron posible que las casas de moneda provinciales se abrieran y operaran en diferentes partes del país. Por ejemplo, Guanajuato, Zacatecas, Guadalajara, Durango, etc. Y también que surgieran nuevos intermediarios que se encargaran de llevar la plata a ensayar y a acuñar. Y también que se encargaran de estos procesos de exportación de la moneda. Por otra parte, también
hay que mencionar que a nivel interno, que este hecho provocó que a nivel interno existieran algunas dificultades para satisfacer la demanda interna de monedas, principalmente porque el grueso de la acuñación de las casas de moneda era de pesos fuertes y de alta denominación, que en gran medida eran exportados, y solo una pequeña parte se quedaba en el país. Y la acuñación de monedas de baja denominación, es decir, la de moneda menuda, era muy pequeña. Precisamente, estos problemas los analizan Ricardo Fernández en su capítulo titulado De la moneda imaginaria a la moneda oficial, y Mario Contreras en su capítulo Introductores de plata en casas de moneda y en oficinas de ensayo. Yo creo que estos dos textos deben de leerse juntos porque dialogan muy bien y ofrecen un panorama muy completo sobre las casas de moneda en Guanajuato, Guadalajara y Durango, que nos permiten ver diferencias en sus formas de operación. Por ejemplo, en la de Guanajuato, las presiones que existieron para que se acuñaran monedas menudas para el mercado interno y cómo es que estas presiones rindieron frutos. Mientras que en otras casas, por ejemplo, la de Guadalajara, el grueso de la moneda acuñada era de pesos fuerte para la exportación. Otra diferencia es que en la Casa de Moneda de Guanajuato fue arrendada por ingleses a partir de 1825 y hasta 1842, mientras que la de Guadalajara estuvo bajo el control estatal entre 1824 y 1836. Y lo mismo, también está el caso de la Casa de Moneda de Culiacán, que fue arrendada por una compañía de propiedad alemana, ¿no? La compañía Davis and Delius. También vale la pena mencionar que en ambos textos se menciona el papel que desempeñaron las élites locales y algunos empresarios y compañías extranjeras en los procesos de intermediación monetaria y financiera, ya fuera como productores de metal, como prestamistas de los mineros e introductores de plata, como por ejemplo el conde Pérez, Gálvez y Antonio Lavarrieta en Guanajuato, o bien todas las familias empresariales locales que identifica Mario en su texto, así como la presencia de empresarios extranjeros como los Delius y Hildebrand, que se dedicaban a la importación de mercancías desde Hamburgo. Sobre este último punto, y como una persona que le interesan los asuntos vinculados a la historia empresarial, debo destacar el texto de Mario, ya que deja claro el fuerte peso que tuvieron las familias empresariales en los estados de Jalisco, Sonora, Sinaloa y Nayarit en el proceso de apertura y operación de las casas de Durango y Guadalajara. El rastreo que hace de los empresarios que emplean los servicios de los introductores de plata es muy minucioso y da cuenta de las élites regionales que formaban el tejido empresarial de estas regiones, y también muestra cómo en algunos casos se alcanzó la sucesión empresarial a lo largo de 2 generaciones. Y en ese sentido, pues también me parece que este texto, pues digamos, aporta elementos importantes para la historia empresarial. Por otra parte, acerca del capítulo de Omar, que de hecho está vinculado a los anteriores, pues yo diré muy pocas cosas acerca del capítulo de Omar, sobre todo porque yo me imagino, y aquí le echo la bolita a Gabriel, que él tendrá más elementos para, digamos, de análisis, para discutir un poco más este texto. Pero yo solamente quiero mencionar que, bueno, pues en este capítulo titulado los arrendatarios de las casas de moneda en México como intermediarios financieros y monetarios durante el siglo XIX, pues Omar amplía este panorama de operación y el arrendamiento de las casas de moneda desde 1825 hasta 1895, cuando se rescinden todos los contratos de arrendamiento. Y también quiero mencionar que, bueno, pues sin duda, como lo mencioné anteriormente, pues el eje conductor de este capítulo es este término de gestión política de la moneda. Y de hecho todo el capítulo está, digamos, pues, digamos, desarrollado con este eje articulador. Por una parte, quisiera, digamos, mencionar algunas cosas generales del texto de Omar. La primera es que me parece que es un texto que está muy bien escrito, desarrollado y argumentado. Y que también, bueno, en segundo lugar, pues muestra la predominancia de los intereses británicos como arrendatarios de las casas de moneda entre 1825 y 1856, y cómo es que esta composición de los arrendatarios, sobre todo en términos de las nacionalidades, cambia
y que a partir de la Revolución de Ayutla y hasta 1895, en la que empiezan a predominar pues estos intereses anglo-estadounidenses. Y aquí pues vale la pena señalar que Omar, pues para acercarse al estudio de estas casas de moneda, pues lo hace a través de ciertos personajes clave, ¿no? Uno de ellos es Evan McIntosh, precisamente en este primer episodio, digamos, en esta primera periodización que va de 1825 a 1856, y para la segunda parte, pues sobre todo se enfoca en otros perfiles de otros empresarios, por ejemplo, Juan Temple y Gregorio Ajuria, y también en Robert Simon. Ya no voy a ahondar en eso, sí lo traía escrito, pero ya no hay tiempo. Entonces, pero vale la pena, ¿no? Que es muy interesante la forma en la que desarrolla, sobre todo las trayectorias de estos personajes y lo vincula con estos procesos de arrendamientos. También, y por último, quiero mencionar que este texto tiene la virtud de dejar trazadas líneas de investigación que quedaron pendientes, como por ejemplo el análisis de los arrendamientos de las diferentes casas de moneda en sobre todo este periodo que va de 1856 a 1895, por lo que precisamente pues marca, digamos, Omar marca pues un poco hacia cuál es el horizonte de investigación futuro, ¿no? En términos de este problema de los arrendamientos. Y bueno, como les mencioné, pues la segunda parte del libro, que abarca esta periodización de 1870 a 1930, y a la cual pues ya me voy a referir a vuelo de pájaro, porque ya no tenemos mucho tiempo, pero quiero mencionar algunos elementos que caracterizan este periodo. La primera es que pues es muy notorio que cambia el carácter y la intensidad de los intermediarios debido a cambios económicos muy específicos. Uno de ellos es, pues sin duda, y que es clave en el libro, es la caída en el precio internacional de los precios de la plata, ¿no? A partir de 1872. El segundo tiene que ver con la aparición de los primeros bancos y el aumento de la emisión monetaria y la aparición también de proyectos de monedas metálicas fiduciarias o monedas menudas. También otro elemento son estos cambios en la forma en la que se realizaban los intercambios comerciales debido a la generalización de la adopción del patrón oro a nivel internacional. También otros elementos, otros hechos que están por ahí, otros cambios, pues sin duda son la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial, que también van a tener impactos importantes en México. Y por último, es este surgimiento y la especialización de ciertos organismos nacionales e internacionales en materia monetaria y financiera. Y bueno, realmente en los capítulos que componen esta segunda sección, pues sin duda está el texto de Javier Encabo, que aborda este problema de la intermediación financiera en México y el surgimiento del sistema bancario moderno. A mí me pareció un texto interesante porque él propone estudiar el desarrollo financiero, es decir, esta capacidad del sector financiero para cumplir funciones que influyeran en el desarrollo económico, como el proveer liquidez, diversificar riesgos, reducir costos de información, movilizar ahorros, etcétera, en México, y él propone un indicador que le llama monetización bancaria, ¿no? Y que pues realmente expresa, y bueno, que expresa pues qué cantidad de la masa monetaria pues estaba compuesta sobre todo por dinero bancario. Y en ese sentido me parece que este texto es bastante interesante porque muestra cómo, pues digamos, en un periodo largo de estudio, pues cómo es que se va dando este proceso de aumento de las emisiones bancarias de los bancos. Y a mí algo que me llamó muchísimo la atención es que como a partir de 1900, pues la monetización bancaria superó el 50% de la masa monetaria, lo que daba, me parece, cuenta del crecimiento del sistema bancario y su importancia en la creación de medios de pago. Eso me parece que es, digamos, bastante interesante. Y con respecto al capítulo de César Duarte, que se llama La intermediación monetaria durante el Porfiriato, la circulación de medios de pago fraccionarios, 1881-1907,
nos muestra la participación de los intermediarios y operadores involucrados, por ejemplo, tesorería, jefaturas de hacienda, direcciones de contribuciones, etcétera, en estos proyectos de introducción y circulación de moneda fraccionaria fiduciaria en el periodo de estudio indicado. Muy rápidamente, quiero mencionar una cosa, y es que no quiero dejar de mencionar que en la obra también se incluye un texto de Javier Torres Medina, en el que él analiza el problema de la acuñación de cobre, ¿no? Y lo que hace César es un poco seguir esta discusión, ¿no? Acerca de diferentes proyectos, en particular la emisión de la moneda de níquel y la acuñación de monedas de cobre. Y yo quiero destacar las dos grandes hipótesis de César, porque realmente, como les decía, pues a mí lo que me interesa, sobre todo lo que vi más, son estas grandes interpretaciones, y realmente creo que las dos grandes hipótesis de César vale la pena mencionarlas en este espacio. La primera es César sostiene que los problemas en implementación de estos proyectos, es decir, de esta introducción de moneda menuda, impactaron en el proceso de consolidación del Estado porfiriano, debido a su reconocimiento como autoridad monetaria por parte del público y también a su capacidad para regular la circulación a través de distintos intermediarios. Y vinculado con este asunto, la segunda hipótesis de César es que uno de los logros del porfiriato fue la circulación exitosa de monedas fraccionarias legales, lo cual permitió consolidar un sistema monetario homogéneo, el cual era un prerequisito para unificar los mercados. Él dice, horizontalmente a través del territorio y verticalmente al permitir que los distintos grupos sociales fueran parte de un solo mercado. Destaco esta hipótesis porque me parece que pone sobre la mesa la importancia del estudio de la creación de un mercado monetario en la consolidación de un mercado interno inminentemente nacional, proceso en el que sin duda se avanzó durante el porfiriato. Y bueno, ya no sé, creo que ya se me fue el tiempo. ¿Qué les parece si yo me quedo hasta acá pensando en que en los siguientes capítulos, pues realmente se abordan otras problemáticas, como les digo, es que es demasiado, pero pues realmente para cerrar quisiera comentarles que pues realmente me parece una obra muy interesante porque pues sin duda me quedo ahorita en deuda con los capítulos que siguen y que sí traía comentarios, pero que ya no hay tiempo. Creo que vale la pena escuchar a Gabriel. Y pues solamente quiero comentarles que pues invito a todas y todos los lectores interesados en estos temas a que lean la obra, porque sin duda, como les digo, pues así por lo que yo les pude comentar, pues realmente es un acercamiento muy profundo a asuntos que tienen que ver con los intermediarios y la intermediación financiera y monetaria durante los siglos XIX y las primeras décadas del siglo XX. Entonces, bueno, muchas gracias. Realmente disfruté mucho y aprendí mucho leyendo este libro. Gracias. Muchas gracias a Adriana por sus comentarios. Yo veo ahí ya una reseña para publicarse. Por ahí veo personas que podrían llevarlas a alguna revista. En fin, bueno, le voy a dar la palabra al doctor Gabriel Martínez Carmona, que es egresado del Colegio de México y es experto en todas estas cosas de la deuda, ¿no? La diplomacia financiera. Y yo le pedí a Gabriel que comentara el libro porque fue de las personas que me preguntaban a cada rato cuándo va a salir el libro, ¿no? Y cuando salió le dije, los primeros que pensé fue Gabriel, ¿no? Gabriel, ya salió el libro, tengo uno para ti y quiero que lo presentes. Entonces, bueno, Gabriel es profesor de la Facultad de Filosofía, de Ciencias Políticas y de la UAM Coajimalpa. Entonces, gracias, Gabriel. Bueno, antes que cualquier cosa, gracias por la invitación. Bueno, y felicidades, obviamente, por la publicación del libro. A mí se me dio la consigna de que le tirara a todos, entonces, obviamente no la voy a seguir. Pero yo sobre todo, bueno, primero les pediría una disculpa porque quizá mi lectura es algo superficial, pero sobre todo una de las razones por las que le preguntaba constantemente a Omar sobre el tema era porque en particular me interesa el tema de los intermediarios, ¿no? Entonces ese fue en el que me enfoqué, digamos, mi lectura fue atravesada por ese concepto, ¿no? Entonces, bueno,
El libro que nos convoca es producto de un esfuerzo colectivo de especialistas en temas monetarios reunidos en el proyecto H Monetaria, que busca estudiar la historia económica del sistema monetario mexicano entre los siglos XIX y XX. Además, este libro es producto del proyecto PAPIT, titulado Gestión Política de la Moneda, Procesos Locales y Transiciones Globales, siglos XVIII al XX, por el que recibió financiamiento de la DEGAPA, de la UNAM, y que pudo ser publicado en colaboración con Bonilla y Artiga Editores, que ha hecho un esfuerzo para que la voz de las investigaciones históricas encuentre un lugar en el papel y pueda llegar a un público más amplio. Esta entrada, que pues, parece repetitiva, sirve para enfatizar dos cosas. Una, que la publicación de un libro es un esfuerzo mayúsculo, sobre todo cuando implica la voluntad de más de un autor. Y dos, que es producto de una serie de intermediaciones de muy distinto tipo, incluidas las financieras y monetarias. Intermediarios e intermediación financiera y monetaria en México, siglos XIX-XX, se compone de una introducción a cargo de Mario Contreras, Ileana Quintanar y Omar Velasco, y 10 capítulos de autor escritos por 7 hombres y 3 mujeres, algunos más experimentados que otros, y donde se evidencia quién está haciendo un primer acercamiento al problema, o un primero o un segundo, así como aquellos que lo problematizan a partir de experiencias previas de investigación. El objetivo del libro consiste en analizar, y cito aquí en palabras de los autores de la introducción, el carácter múltiple, complejo, cambiante, y la importancia económica y política de la intermediación y de los intermediarios financieros y monetarios en México, de las primeras décadas del siglo XIX hasta los 1930. La estructura de la obra es en 2 partes. La primera va de 1811 hasta 1870 y la segunda, que parte de esa misma década y concluye en 1930. Existe un desequilibrio en la cantidad de capítulos por parte del libro, es decir, 4 versus 6, y aunque el capítulo de Omar sirve como puente entre ambos periodos, y diría yo que esto permite evidenciar, entre muchas otras cosas, la necesidad de más estudios de la primera mitad del siglo XIX, que es a lo que yo me dedico. Quizá, digo, y esto es más buena intención que otra cosa, la división del libro hubiera sido más equilibrada con una división en 3 partes, ¿no? Es decir, la primera mitad del 19, el porfiriato y el México posrevolucionario. Pero bueno, el hubiera no existe, ¿no? Como su título lo señala, las colaboraciones de los autores giran en torno a los actores y sus muy diversas acciones de intermediación en el medio financiero y monetario. Y enfatizo lo de muy diversas acciones, pues cuando se me hizo llegar el libro, lo primero en lo que pensé fue en el tema de la intermediación política y financiera, que ha ocupado mis últimas investigaciones, pero sobre todo lo que me emocionó, de verdad, aunque suene, ya no sé cómo ponerle, ñoño, patético, ¿no? ¿Qué? Fue encontrar la forma en que cada uno de los autores abordó ambos problemas, el de los actores de la intermediación y el de la acción de intermediarios. En la introducción, los coordinadores dan una breve pincelada de lo que se concebía como la intermediación en materia financiera y monetaria en el siglo XIX, recuperando las ordenanzas de minería y la opinión de Henry George Ward, uno de los primeros comisionados del gobierno británico en nuestro país. Ambos, junto a las definiciones del diccionario de la Real Academia Española y del Cambridge Dictionary, recuperadas por los autores de la introducción, permiten ofrecer un primer acercamiento al intermediario como un actor que favorecía el desempeño de la industria minera y del conjunto de la economía, al mismo tiempo que era un sujeto que no se inmiscuía en asuntos políticos, algo claramente imposible, ¿no? Pero que nutre la idea de que un intermediario es neutral y que simplemente pone en contacto a 2 partes no vinculadas entre sí previamente. Volveré al tema de los intermediarios y a la intermediación al final de la exposición, para pasar ahora a la descripción de los capítulos. Espero me dé tiempo de guardarlos. El primer capítulo a cargo de Ricardo Fernández evidencia lo problemático que es la intermediación. En este caso, para el tema de la moderación menuda, en el caso de Guanajuato, ¿no? En primer lugar, porque en el tema monetario hay actores públicos y privados involucrados, lo que hace que el proceso de intermediación esté necesariamente politizado. Interventores, ensayadores de metales, familias mineras, representantes diplomáticos y consulares se vieron involucrados en la materia y generaron diversas estrategias para dar solución al problema de la acuñación de moneda menuda y a la vez sacar ventaja económica del mismo. El capítulo de Mario Contreras pone el énfasis en los actores, en particular en los introductores de plata en casas de moneda y oficinas de ensayo del noroeste mexicano entre 1822 y 1872.
A partir de este enfoque, Contreras reconstruye las redes de intereses individuales, pero sobre todo familiares y empresariales, que para el tema y periodo eran casi la misma cosa, inmiscuidas en el negocio de la monedación. En su estudio analiza las estrategias que permiten ver muy claramente el efecto embudo que estos personajes y familias ejercían en la intermediación entre la compra de plata a pequeños y medianos productores para su posterior ingreso al proceso de amonedación. Su trabajo permite cuantificar los montos de las ganancias en las casas de ensayo necesarios para poder valorar los márgenes y la magnitud de las ganancias de los intermediarios, que me parece que es el tema pendiente, ¿no? Omar Velasco se centra en dos momentos en un proceso amplio de arrendamiento de casas de moneda y en la figura de connotados intermediarios en este. Ewan McIntosh, Juan Temple y Robert Simon. Creo haberlos dicho bien, no sé. En su investigación, Velasco analiza la intermediación de estos personajes entre los introductores de plata y el proceso de acuñación, por un lado, y entre el gobierno mexicano y su imperiosa necesidad de recursos para sostenerse. Así, los contratistas de las casas de moneda fueron cambiando de acuerdo a lo que propone el autor, debido a un giro político con la revolución de Ayutla primero, pero sobre todo a un giro económico en el que el predominio británico dio paso al estadounidense en el comercio con México, ¿no? Y ahí, bueno, se puede ver los textos de Salvucci y otros más. El capítulo de Javier Torres se centra en el papel de los agiotistas como intermediarios en el proceso de amortización de la moneda de cobre entre 1836 y 1842. Para el autor, estos personajes se convirtieron en intermediarios financieros al encontrar en el proceso de amortización de la moneda de cobre un nicho más en sus múltiples especulaciones. Estos personajes fueron parte del problema y gestionaron su solución, pues al tener las conexiones y recursos necesarios tomaron parte en la acuñación fraudulenta de moneda, que luego recogerían devaluada para entregar al banco de amortización y que les fuera pagada en plata a su precio nominal. Aunque la intermediación, aunque el capítulo da un panorama general de las dinámicas políticas y financieras que permitían a estos personajes tener la ventaja que tenían, aborda de manera más bien superficial los mecanismos por los cuales los agiotistas fungieron como intermediarios en el problema de la moneda de cobre. La segunda parte del libro arranca con el trabajo de Javier Encabo, quien utiliza el indicador de desarrollo financiero, Financial Development, para analizar de manera cuantitativa el desarrollo del sistema financiero, lo que a su vez permitirá concebir la magnitud de los servicios de intermediación financiera. Aquí el autor concibe al sistema financiero como el intermediario que permite canalizar los ahorros de una economía a proyectos de inversión rentables. Es decir, se da por hecho quién es y qué hace el intermediario, y se pasa a cuantificar su magnitud entre 1880 y 1903, en que podemos ver una consolidación y fortalecimiento del sistema bancario y de las instituciones de crédito. El trabajo de César Duarte está vinculado al trabajo de Encabo, pero el enfoque es cualitativo y con un énfasis, si se me permite, en la historia social. El autor se enfoca en los intermediarios que operaron en la introducción de moneda fraccionaria emitida por el Estado mexicano entre 1880 y 1907, es decir, su enfoque está en primera instancia en el papel del sistema bancario como intermediario entre la emisión de moneda fraccionaria y las dificultades para su aceptación por parte de los usuarios, sobre todo frente a la producción de distintas monedas y la necesidad de descentralización del Estado mexicano para homogenizar los distintos mercados regionales en uno nacional. Aquí nuevamente nos encontramos con la dificultad que genera los intereses encontrados entre los privados y el gobierno nacional y la constante necesidad de este último de valerse de intermediarios que le ayuden a cubrir áreas en que no existe suficiente burocracia para hacerse cargo. El siguiente capítulo, a cargo de Ileana Quintanar, permite ver cómo es que la burocracia sí existente tomó parte en la lógica del sistema bancario y monetario internacional. La intermediación de Joaquín Casasus como representante mexicano en las conferencias panamericanas y en reuniones privadas fue central en el papel del país en mantener el precio de la plata y en el proceso de unión monetaria internacional que se estaba fraguando en esos momentos. El papel de Casasus en todo este proceso de intermediación fue como representante, si utilizamos el modelo de Gould y Fernández, es decir, como aquel que pone en contacto a dos actores, pero que forma parte
de uno de ellos. La autora enfatiza que la particularidad de Casasus en este proceso de intermediación responde a su capital relacional para resolver negocios de Estado, aunque me hubiera gustado que desarrollara el concepto para que éste cobrara mayor sentido en la lógica de la intermediación. El trabajo de Luis Anaya se desprende de un estudio previo sobre el proceso de liquidación de la banca de emisión porfiriana, para enfocarse en esta ocasión en las estrategias y mecanismos de intermediación financieros y monetarios para lograr sobrevivir al cambio de régimen en el México postrevolucionario. De acuerdo con Anaya, el proceso de intermediación de estos actores implicó prácticas selectivas, buenos oficios, estrategias de sobrevivencia y apoyos que detalla en 3 momentos: 1914-16, 1921 y 1930. En este proceso, la aportación de la Comisión Monetaria fue central y sirvió de base para la creación del Banco de México, aunque su papel, en la supervisión bancaria fue más bien variado. Paulina Segovia recupera parte de este debate para analizar los intermediarios de la banca revolucionaria en su esfuerzo por unificar la circulación monetaria con el llamado infalsificable. Al igual que en los casos de Javier Torres y César Duarte, el gobierno mexicano utilizó a la Comisión Monetaria, es decir, las instituciones disponibles, pero ante su incapacidad por establecer sucursales en las distintas ciudades y provincias del país, terminó por recurrir a los agentes privados para que intermediaran en el proceso de recompra de las distintas emisiones monetarias, producto del proceso revolucionario a nivel nacional. Por último, el capítulo de Isabel Abella estudia el papel de la Agencia Financiera Mexicana en Nueva York, el papel que la Agencia Mexicana en Nueva York jugó como intermediaria financiera y monetaria a nivel internacional, al garantizar el éxito del ingreso de monedas extranjeras y de las operaciones comerciales en dólares, la forma de obtenerlos y su papel en el pago de la deuda externa frente al Comité Internacional de Banqueros. Su estudio analiza a los agentes financieros del gobierno mexicano y sus acciones en 3 momentos. Desde 1916, en que se creó la agencia, hasta su desaparición en 1928, debido a que dejó de ser estratégica para el gobierno mexicano y a la creación del Banco de México. En ese sentido, la autora utiliza el modelo referido previamente de Gould y Fernández para proponer que la agencia financiera actuó en sus interacciones como representante, es decir, como un intermediario que actúa como portavoz de su grupo frente al exterior, no sin dificultades y complejidades que la autora analiza cuidadosamente a lo largo de su trabajo. Y bueno, este breve recuento me devuelve al inicio, esto es, al tema de los intermediarios y la intermediación. Si bien en todos los capítulos los sujetos de la investigación son los intermediarios o el proceso de intermediación en que estos se involucraron, son contados los casos en que los autores se detuvieron a problematizar al sujeto y a la acción. Y esto lo menciono más para llevar agua a mi molina que como una crítica. La sociología y la antropología económicas han abordado este tema desde muy distintas perspectivas, ¿no? Desde clásicos como Marx, Simmel, Weber, Gould y Fernández, que se mencionó aquí, más recientemente Mark Granovetter, Viviana Zelizer, David Graeber, Pierre Bourdieu, entre muchos otros, ¿no? Por lo que las opciones son muy variadas, ¿no? El tema es tan complejo realmente que el concepto mismo de intermediación sigue siendo objeto de discusión en la academia, ¿no? Y aquí quiero referir a un ejemplo, ¿no? El famoso libro de los politólogos Doug McAdam, Sidney Tarro y Charles Tilly, llamado Dynamics of Contention, de 2001, traducido al español como Dinámicas de la Contienda Política en el 2005, ya bastante viejo se puede considerar, ¿no? Comienza con una larga nota del traductor, quien se detiene a aclarar la decisión de traducir las voces corredor y correduría en lugar de intermediario e intermediación para los conceptos en inglés de broker y brokerage. Cuando se habla de lo que, digo, el fondo del libro es la lógica de los mecanismos causales, en este caso el mecanismo causal de intermediación. Aquí el corredor, o en diagonal, intermediario político, ejerce de enlace entre grupos no vinculados entre sí. Y la correduría e intermediación se define como, y aquí voy a citar el libro de Sidney de McAdam, Tarro y Tilly, la intermediación se define como la vinculación de 2 o más enclaves sociales actualmente desconectados gracias a una unidad
que media las relaciones de estos entre sí o con otro enclave distinto. En la versión más simple, enclaves y unidades son personas individuales, pero la correduría o la intermediación, si quieren, también opera por medio de camarillas, organizaciones, lugares y, en el caso límite, programas. Y aquí nosotros podríamos agregar instituciones también, ¿no? En una versión más simple de la correduría, los enclaves 1 y 2 no están conectados en un momento dado, pero el corredor no solo los conecta, sino que habla en nombre de ellos con el objeto de sus reivindicaciones. Y bueno, ahí cierro la cita, es todavía más larga porque se tiene a analizar el tema muy largamente, ¿no? Esto solamente sirve de ejemplo para comentar, y esto desde luego es mucho más deseo que otra cosa, que me hubiera gustado que el libro contara con una conclusión donde se discutiera precisamente los descubrimientos y las aportaciones de los casos en esta materia, es decir, en el de la intermediación y los intermediarios. Sin duda este tema, el de los intermediarios y la intermediación financiera y monetaria, es algo que da para mucho debate, pero yo me detendré aquí y finalizo, bueno, aplaudiendo el ejercicio y recomiendo encarecidamente la obtención, lectura y posterior discusión del libro, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a los dos comentaristas. Muy atinado, que se les haya invitado. Muy bien. Son comentaristas agudos, finos. ¿Cómo podemos definir a los intermediarios? ¿Sujetos necesarios o sujetos que distorsionan, distorsionadores? De mil modos, en la jerga popular también, coyotes, etcétera, etcétera. Pero a mí me gusta ahora lo que les he planteado, de que yo podría detenerme a pensar si los intermediarios son como las catástrofes naturales, ¿verdad? Porque las catástrofes naturales, tal y como las han definido, están donde están las familias, donde están los intereses económicos, y precisamente ahí están los intermediarios. Bueno, muchas gracias. Debo de decir también que en la hoja, en la primera página de agradecimiento, reconocemos el trabajo, la ayuda, los consejos de María Eugenia Romero Ibarra, alguien que ha trabajado este tema ya desde muchos años. También el apoyo y las opiniones de Antonio Ibarra. Andan por aquí, creo. No me dejan ver las luces. Pero también a los responsables de la unidad editorial de la Facultad de Economía, que nos apoyaron mucho, ¿no? También creo que debemos reconocer ese trabajo fino, permanente, y alguien que ha estado atrás es Patricia Correa, ¿no? Una persona que también nos ha ayudado mucho. Bueno, lo dejo aquí como intervención secundaria y dejo la voz a mis colegas si quieren agregar algo. Bueno, viene la ronda de intervenciones, preguntas. Si alguna persona del público desea hacer comentarios, consulta o pregunta. No hago yo. Entonces, vale. Entonces, si se echa en falta una conclusión que me parece una cosa muy atinada acerca del concepto y de la importancia de la intermediación, pues hago la pregunta al aire. ¿Cuál sería el punto central de esa conclusión que podemos sacar si nos centramos en el tema de los intermediarios? Es cierto, no sé a quién hago la pregunta, pero bueno, a los coordinadores. No me odie. Creo que alguien más, ¿verdad? Varias para darles tiempo. Bueno, sí, voy a aprovechar un poquito nada más para felicitar a los colegas. Da muchísimo gusto ver a una generación nueva, no muy nueva, Mario, porque está nuevo, pero los jóvenes están aquí y se va uno tranquilo
se va uno, nos retiramos tranquilos, los viejitos ya. Pero verdaderamente me pareció muy interesante el planteamiento de intermediarios e intermediación. Creo que ese es un tema que merece muchísima discusión, porque además, como decía Mario, puede ser como las catástrofes naturales o puede ser algo imprescindible para el desarrollo realmente de un sistema financiero, ¿no? Realmente, además, en todas las áreas puedes encontrar a los intermediarios que tienen una actitud particular. Nosotros en el estudio de la agricultura, los brokers son imprescindibles. El broker, sin eso, bueno, en el narcotráfico, necesitas brokers, ¿no? Entonces, bueno, yo los felicito, me parecieron excelentes las dos intervenciones. Creo que fueron seleccionados perfectamente complementarios. Y bueno, esperamos el siguiente tomo a partir de 1930, ¿no? Sí, Claro. ¿Por qué yo? ¿No querías hablar? Sí, yo quiero hablar, pero si quieres antes. Bueno, entonces, no, yo tengo una pregunta. Hola, soy Deborah Besseghini, soy italiana, pero trabajo en España y ahora aquí en este momento. No he podido todavía leer el libro, entonces quizás mi pregunta es estúpida, puede ser, pero gracias igual por escucharla. Mi pregunta era a ver muy rápido el libro. Reconozco muchos personajes que son bueno, también bien conocidos comerciantes. Entonces, el punto es esto, que ¿por qué intermediarios financieros y monetarios y dejando fuera el ámbito comercial? O sea, considerando que las redes me parece que un poco se sobreponen, ¿no? ¿Cuál ha sido el criterio en este sentido? Sí o sí, efectivamente, no hay una división natural. Bueno, desde luego, acreditar que este libro resulta en la investigación. La preocupación por dejar a un costado el debate sobre conceptos para definir qué es el intermediario se resuelve, me parece, que de manera virtuosa, examinando el comportamiento histórico. ¿No? Y ese es el punto hoy día. Pero probablemente estamos un poco agotados en la historiografía de discusiones conceptuales que no se anclan en la investigación. Y lo que resulta en este libro, y creo que en este sentido lo que decía Matlock resulta de un proyecto de investigación colectiva, eso hay que decirlo, porque la conversación en un proyecto colectivo, ¿no?, que nace del archivo, pero que se elabora en la discusión, me parece que le da otro sentido a la investigación histórica, más solitaria, más simple, ¿no? Aquí lo que hay es un propósito de dejar una agenda abierta. Yo quisiera en eso entender que no ser conclusivo es parte de la naturaleza de esta investigación. Porque en tanto que la investigación en el archivo está abierta, que lo que hay que trabajar sobre convención monetaria todavía es endemoniado, nos va a llevar, no sé, 3 o 5 años más, que explotar el siglo XIX, casas de moneda del siglo XIX, todavía tiene una cantidad bárbara de acertijos, pero la decisión de elegir a los agentes, a los actores, ¿no?, es fundamental para dar un salto en una historiografía que se ha centrado fundamentalmente en la CX. Y aquí hay espacialidad, hay cuantificación y hay agencia. Y yo creo que esa es un poco la característica singular de este libro y lo que abre a investigación. Y bueno, sí, en un punto es resultado de 3 generaciones, ¿no? María Eugenia, que hace años nos impulsó a estudiar Casa de Moneda. ¿Puedo decir cuántos? 25 años. Que abrió el archivo en un primer inventario de la Casa de Moneda, donde por supuesto estuvo Patricia Correa y nosotros, este grupo que está ahora acá, y que 20 años más tarde decidimos reabrir esa caja de Pandora, ¿no?, en colaboración con el Archivo General de la Nación, pero con un propósito: dotar a la investigación de una fuente de acceso público. Es decir, este es un avance de lo que la investigación que hemos hecho para documentar Casa de Moneda Virreinal, Casas de Moneda siglo XIX, Comisión Monetaria, y tener una historia monetaria de larga duración.
1732, 1935. Es un esfuerzo colectivo que está detrás de estas investigaciones. Y de eso resultan estas investigaciones, ¿no? Entonces yo creo que hay un andar común, y ese andar común se expresa en la generación fundacional de la doctora Romero Ibarra, los intermediarios generacionales que somos Mario y yo, ¿no? Y la juventud que está ahí al frente, que se trabaja ahora. Y bueno, todo es relativo, y en la larga duración todos estamos acomodados en el tiempo. Así es que también los felicito, y digo esto un poco para entender un contexto más amplio, y lo que el trabajo pretende al promover, reflexionar, otra clave, y en otras periodizaciones, la historia. Muchas gracias. Ay, perdona. ¿Algún otro comentario, pregunta, consulta? Y si no es el caso, entonces vamos avanzando. Yo creo que la ecuación en este libro que encontramos es montañas documentales, peligrosas algunas, porque tiene mucho riesgo la documentación de estos fondos. Están unos en buen estado, bien conservados, cuidados, y otros no. Y son un riesgo, alto riesgo. Eso, más estar el equipo, el grupo, abierto, expectante a la información obtenida. Es decir, en el comienzo no teníamos pensado este tema de la intermediación. Yo no me acuerdo que lo teníamos presente de avanzada, y vimos tal información, documentación, que nos pareció relevante atenderla, analizarla, pensarla, y así fue que iniciamos este seminario, y fue rápido, relativamente rápido. Entonces, estamos en un buen avance del análisis de esa documentación. Si nos aprueban el proyecto para el 2026, que no lo han hecho todavía las autoridades de GAFA y nos tienen nerviosos, bueno, podemos plantearnos algo así como la continuidad y entusiasmar a los nueve colegas otra vez a que pensemos estos temas. Sobre conclusiones, sobre las conclusiones, yo no las tengo, no tengo en mi cabeza. Y sobre esas redes comerciales, monetarias, que plantea Débora, yo creo que las veo todas cruzadas, están, hacen comercio, hacen crédito entre nivel, hacen de todo, ¿no? Son todo terreno, ¿no? Son intermediarios todo terreno. Lo dejo para que otros. Bueno, gracias. Yo estoy muy feliz, la verdad, estoy muy contento. He hecho énfasis eso desde el inicio, porque pues es una gran celebración, ¿no? Tener este libro. Muchas razones, por todo el trabajo invertido y por todas las idas al archivo y por todas las sesiones de discusión, y porque hemos recibido los comentarios bien valiosos de la doctora Adriana López, el doctor Gabriel Martínez, que, bueno, a mí me invitan a reflexionar en torno a eso de la conclusión, ¿no? Como bien dice Mario, no teníamos en el radar el tema, ¿no? Y como ya señaló Adriana en su intervención, los intermediarios son como esa, digamos, siendo la analogía de Chandler, ¿no? La mano visible, ¿no? O sea, como que nos dimos cuenta que estaban ahí todo el tiempo, ¿no? Y que a lo mejor no eran los grandes personajes, muchos de ellos no lo eran, otros sí, ¿no? Macintosh, ¿no? Pues era un tipo que no era nada invisible, ¿no? Era muy visible, pero digamos, nació de ahí un poco la idea de darle paso a este tema de los intermediarios, ¿no? Porque nos dimos cuenta que estaban todo el tiempo en la documentación, que estaban todo el tiempo haciendo que esto se moviera, ¿no? O sea, esta idea del siglo XIX que hemos matizado, ¿no? Que si hubo crecimiento, ¿no? Yo hablo del XIX porque es el tema que conozco un poco más. Pues nos dimos cuenta de que pues, el siglo XIX se movió gracias a estos personajes que estuvieron ahí todo el tiempo, moviendo la plata, moviendo el comercio, y un poco eso me lleva a la pregunta de Débora, ¿no? Es decir,
Hablamos de intermediarios financieros y monetarios en la medida en la que centramos el análisis en esos temas porque era el centro de la investigación del proyecto, ¿no? Pero pues estaban en todas partes, como ya nos dijo Mario, ¿no? Están, por ejemplo, una parte que a mí me pareció muy interesante de los arrendatarios que yo vi, ¿no? Es que están metidos en negocios inmobiliarios, ¿no? Les interesa mucho, o sea, están metidísimos en el negocio inmobiliario. Robert Simon, que es un personaje que yo quiero profundizar más en el futuro, si es que aprueban el proyecto, ¿no? Sí. Está metido en negocios de ferrocarriles, ¿no? O sea, y en bancos, ¿no? Después se mete a bancos, en fin, son de esos personajes, ¿no? Que me parecen relevantes. Entonces, la conclusión es que, pues, yéndonos a esta invitación teórica, ¿no? que nos presenta Gabriel, pues a profundizar un poco más, a visibilizarlos, ¿no? Un poco, ¿no? Visibilizar esos intermediarios, están ahí, ¿no? Mueven gran parte de lo que sucede en esta economía del siglo XIX-XX. Bueno, pues gracias. Bueno, a ver, yo un poco justo iba en el sentido en el que acaba de comentar Antonio, en cuanto a que, digamos que establecer una categorización de un concepto de alguna forma nos podía constreñir para ver lo que no se constriñe a ese concepto. ¿A qué me refiero? Justamente esta cuestión de la intermediación, como ya dijeron mis compañeros, nos empezó a salir en la documentación y nos invitó a pensar quiénes son intermediarios, qué son y cómo han cambiado a lo largo del tiempo, es decir, la propia historicidad de estos actores, ¿no? Ya sea institucionales o individuales o etcétera. Entonces, me parece que en ese sentido esta es una de las aportaciones del libro en cuanto a que no se constriñe nada más solo a una categoría de lo que se piensa que es un intermediario, sino más bien verlo a lo largo del tiempo y cómo esto se ha transformado e incluso en los distintos espacios, ¿no? En mi caso, en el caso de Casasus, yo lo pensaba mucho y decía, es que este hombre está en todos lados, o sea, y además escribía poemas y claro, no había Netflix, ¿no? O sea, hay que decirlo, ¿no? Entonces, este señor, yo lo pensaba y decía, es que sin este ser, la política monetaria del porfiriato no se pudo haber hecho en términos globales. O sea, esos grandes acuerdos y esos cambios tan drásticos en cuanto a la política monetaria en el porfiriato, difícilmente se pudo haber hecho sin este tipo de personajes que lo discutíamos en el seminario. Un poco me acuerdo que Luis Anaya me decía, pues es que son como los que hacen el lobby, ¿no? Para que se puedan lograr este cambio de política económica, este cambio así de timón hacia otro lado. Entonces, pues me parece que es eso, ¿no? Más bien como una invitación a pensar más allá de qué puede ser un intermediario financiero, bancario o no. La semana pasada estábamos también en una presentación de libros sobre intermediación financiera, sobre intermediarios no bancarios. Y entonces uno de los ejemplos eran los monasterios budistas en Japón. Y yo decía, pues claro, o sea, hay que pensar en actores y en instituciones que no necesariamente uno, pues que serían los más obvios, pero que sí tienen un papel en en un espacio en el que se necesita cierto financiamiento, que se necesita un medio de pago para agilizar las transacciones comerciales y que está cumpliendo ese papel aun cuando no tenga ni siquiera el nombre de casa de moneda, por ejemplo, ¿no? O las funciones de una casa de moneda, o sea, un monasterio budista, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, justo lo que pues la invitación que yo les hago, y también, obvio, esperemos que sigamos en esto, ¿no? Es a pensar en el comportamiento en la historicidad propia de lo que es un intermediario y la acción de intermediación, y a partir de ahí, entonces sí, ir viendo cómo ese concepto va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Y con estos ejemplos muy concretos que les presentamos, y espero que les guste mucho el libro. Les agradezco mucho sus lecturas, han sido muy finas y muy detalladas y nos han puesto a pensar justo, pues ojalá en el siguiente volumen, muchachos, ojalá. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, en nombre de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla,
Queremos agradecer a Mario Contreras, a Omar Velasco, a Eliana Quintanar, a Adriana López y a Gabriel Martínez por esta presentación de Intermediarios e Intermediación Financiera y Monetaria en México, siglos XIX y XX. También aquí al público presente hay ejemplares del libro sobre el mostrador por si a alguno le interesa y se va a hacer ahora un brindis de honor por el libro. Buenas tardes. Buenas tardes.